Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de la teoría de los géneros literarios, pero lo voy a hacer con una metáfora. Pero antes quiero hacer una cita que viene en un cuento de Borges que se titula There are more things, hay más cosas. ¿Cuáles son esas cosas a las que alude Borges? Realmente no creo que haya otro cuento de este autor en el que aparezca un extraterrestre, ya que en este pequeño cuento que he citado, al final aparece un extraterrestre. ¿Cómo sabemos que es un extraterrestre y no un ser de otra dimensión o el resultado de una magia o el resultado de algo así? No, nos lo dice Borges, nos dice, ¿cómo sería el habitante? ¿Qué podía buscar en este planeta? Bien, es un extraterrestre. Pero he aquí lo que quiero comentar, la cita que quiero hacer. Dice así: en la casa del el protagonista, el sobrino de Edwin Arnett, cuando llega a la casa colorada en la que él vivía de niño, pues ya la encuentra totalmente remodelada por un tal Max Pretorius, al que muchos consideraban un judesno, un judío. La rehizo la casa de modo tal que cuando este muchacho entra, debido a una lluvia, porque andaba rondando la casa, andaba vigilando la casa, porque quería ver qué había en ella. Finalmente, en un día de lluvia, en un día caluroso de esos, dice Borges, de esos que envilecen al ser humano, empezó una tormenta y él no le quedó más que meterse a la casa. Una vez dentro de la casa, los muebles que vio lo sorprendieron. ¿Por qué? Bien, aquí la explicación de Borges. No trataré de describirlos, los muebles, porque no estoy seguro de haberlos visto, pese a la despiadada luz blanca. Me explicaré. Para ver una cosa hay que comprenderla. El sillón presupone el cuerpo humano, sus articulaciones y partes, las tijeras, el acto de cortar. ¿Qué decir de una lámpara o de un vehículo? El salvaje no puede percibir la Biblia del misionero, el pasajero no ve el mismo cordaje que los hombres de a bordo. Si viéramos realmente el universo, tal vez lo entenderíamos. Bien, lo que nos está diciendo Borges aquí es que para comprender una cosa, para poderla ver, para poderla describir, hay que comprenderla. Para poder ver una cosa, hay que comprenderla. Para poder hablar de la teoría de los géneros, primero debemos de tener una idea de qué queremos hacer, qué significa eso. La teoría de los géneros es una teoría acerca de la clasificación de las obras literarias. Presupone que sabemos lo que la literatura es. Y una vez que sabemos lo que la literatura es, podemos, siguiente paso, clasificarla, categorificarla, dividirla en compartimentos, que son las clasificaciones, los géneros. Bien, entonces, para hablar de la teoría de los géneros, presuponemos, nos dice Borges, para poder hablar de la teoría de los géneros, para que eso de los géneros no sea algo que no podamos comprender, presuponemos que sabemos lo que es la literatura. Y es aquí donde quiero hablar de una pesadilla que me asalta muy comúnmente cuando me pregunto qué es la literatura, me hago una imagen. Vean estos libros que tengo acá atrás. Bien, pues es esta fantasía, esta metáfora, esta alegoría, es una amplificación de lo que están viendo ahí atrás, de esos libreros llenos de libros. ¿Qué es la literatura? Bien, para poderme imaginar qué es la literatura, me hago una representación material, muy sencilla. Acumulemos, es una fantasía, acumulemos en enormes libreros, como los de Borges mismo en uno de sus relatos. Acumulemos en enormes libreros todos los materiales impresos que podamos encontrar. Vayan en ellos. Aquí no hago clasificaciones, simplemente utilizo nombres, libros, revistas, panfletos, libelos, todo lo que esté impreso, todo lo que esté impreso en papel. Pero también pongamos, porque ya somos muy modernos, pongamos todo lo que quepa en un disco compacto, en una cinta,
películas, lo que llamamos películas, todo metámoslo en nuestros libreros. Hay entonces todo eso ahí. Ese es el objeto de nuestra perplejidad. ¿Cómo vamos a separar los diferentes libros impresos, libelos, películas que hay ahí? Separarlos quiere decir conceptualizarlos. ¿Cómo nos los vamos a representar mentalmente? Cuando hablamos de literatura, ¿de qué hablamos? Nuestro material sobre el que debemos de trabajar es esa biblioteca, esos libreros llenos de material impreso, bueno, los discos también están impresos, nada más que no están impresos con tinta, están impresos con energía electromagnética, con luz, con ondas. Bueno, espero que quede clara la fantasía, cómo está hecha. Un librero lleno de material, así como estos, miren, como estos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estos libros que está aquí es literatura? ¿Cómo podemos distinguir lo literario de lo no literario? Bien, la mayoría de estos libros que tengo yo aquí, no creo que haya alguien que diga que son de literatura, porque encontrarán en estos libros muchas matemáticas. Hay en ellos matemáticas. Por ahí hay unos libros de anatomía. Cuando los abrimos encontramos una descripción del cuerpo humano. También podemos encontrar otros libros como este de Borges o como este de Lovecraft, La llamada de Cthulhu o cualquier otro. ¿Cómo sabemos, cómo distinguimos lo literario de lo no literario? Hay un concepto clave para hacer esto, que es el de ficción. Para poder distinguir la literatura de lo que no es literatura, utilizamos el concepto de ficción y hay que definirlo. ¿Qué entendemos por ficción? Para muchos y para muchas gentes, todo es ficción. No existe un mundo sólido que podamos representarnos conceptualmente y que sea verdadero. Todo es ficción para algunos grandes, de algunos que he mencionado y que he discutido su obra en algún otro video. Para ellos todo es ficción. Bien, pero vamos a ser serios. Vamos a denominarle ficción a lo que no tiene operatividad, a lo que no es operativizable, lo cual también tiene un problema como definición. Y voy a poner ahora los contraejemplos hacia esto. Por ficción vamos a entender lo que no es operatorio. ¿Qué es operatorio? Por algo operatorio entendemos algo que funciona. Si yo hago el dibujo, el esquema de un motor eléctrico, como receta para construir un motor eléctrico, y lo doy a alguien y ese alguien sigue las instrucciones, construye el motor y el motor no funciona, diremos entonces que ese diseño es no operatorio, que ese dibujo es una ficción. Esa es la idea de la operatoriedad. Lo operatorio es aquello que influencia nuestro mundo. Aquello en donde vivimos es operatorio, todo lo que funciona. Si yo tengo aquí una máquina de escribir, es operatoria, sí puedo escribir. Si yo tengo un motor eléctrico, es operatorio si lo enchufo a la corriente y da vueltas. Un automóvil, igual. Giro la llave, enciende el motor y me voy. El carro funciona, es operatorio. Y la teoría que le subyace no es una ficción porque, bueno, si seguimos la receta, sencillamente funciona. Un libro de recetas de cocina no es literatura porque lo que nos ofrece es algo que sí es operatorio, un conjunto de recetas de cocina que pueden funcionar. Ahora, y si no funcionan, diremos que son ficciones. Bueno, aquí me gustaría trazar una pequeña distinción para poder avanzar hacia la literatura, hacia lo literario. Muchas recetas de cocina, como muchos diseños de motores, pues no funcionan. Diremos que son ficciones, podemos decir que son ficciones, pero quien lo hizo, a menos que lo haya hecho intencionalmente con la idea de que fuese un fraude, una ficción, pues diremos de esto que no son ficciones, son simplemente diseños erróneos, falsos, son falsos. Cuando hablamos de lo operatorio, de lo no ficticio, estamos hablando de conceptos de verdad y de falsedad. Lo operatorio es algo que es verdadero y que funciona. Funciona porque es verdadero. Es verdadero porque funciona. Si no funciona, no es verdadero, simplemente es falso.
Lo falso no lo vamos a reputar como ficción, no le vamos a dar esa reputación de que es algo ficticio, simplemente es algo falso, es algo que no funciona, es algo engañoso. Y la literatura no es engañosa, no pretenden engañarnos porque en ningún momento se nos dice, cuando agarramos un libro de Borges, en ningún momento se nos dice que aquí se nos está relatando la verdadera historia de algo. De hecho, uno de los títulos de Borges, Ficciones, nos hace énfasis en que lo que se nos va a decir ahí no existe, no es verdadero, no funciona, pero no tiene esa intención. Es necesariamente literatura. Lo meramente literario es lo que es ficticio, lo que no tiene trazas de ser verdadero, lo que no tiene trazas de ser falso, pero que tiene sentido. Quisiera aquí pues comentar un poco sobre esta distinción entre lo que tiene sentido, aunque no sea ni verdadero ni falso, sino que es simplemente ficticio. Lo que escriben en una novela los autores no tiene pretensiones de verdad y por lo tanto tampoco pretensiones de falsedad. No se puede desmentir a un autor de ficción, no se puede desmentir a quien escribió una novela, no se le puede decir a J.R.R. Tolkien que la Tierra Media no está en ningún mapa, porque sencillamente Tolkien nunca nos ha dicho ni nos pretende decir que eso existe en algún lugar del espacio-tiempo y que por lo tanto debe de estar en nuestras cartografías. Lo mismo ocurre con todos los otros autores. Cuando nosotros leemos El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, en ningún lado nos va a decir D.H. Lawrence que Lady Chatterley realmente existió y que lo que nos está narrando es la verdadera y verídica historia, la verídica historia de los amoríos de esta señora. No, tampoco Flaubert, tampoco nos dice que Emma Bovary haya existido en algún lugar y que podamos, digámoslo así, verificar que ello es así. Hay un gran teórico zacatecano de la filosofía y de la literatura muy premiado, se llama Sigifredo Esquivel Marín, quien pretende hacernos creer que la literatura es algo que carece de sentido y según él se funda en Wittgenstein. Bien, esto es un error. Wittgenstein, cuando habla del sentido de una proposición, está hablando de sus contenidos de verdad, de falsedad, de su capacidad para reconstruir lo que el mundo es. No está hablando de la ficción no reconstruye lo que el mundo es, por lo tanto no es verdadera ni es falsa, es ficticia, es no operatoria. Se le puede definir de varias maneras, pero la principal es ficticia, no es verdadera ni falsa, es simplemente una ficción. ¿Tiene sentido? Bueno, sí tiene sentido. Nos prepara algo, pero si quisiéramos meterlo en las ideas de la lógica, diríamos que todo lo que nos cuenta Borges es falso. Pero no es suficiente esto para caracterizar la literatura, más bien no la caracteriza. Y el señor Esquivel Marín, ese gran filósofo, pues yerra, ni entiende a Wittgenstein, ni entiende la literatura, y lo único que hace es divagar. Pero bueno, algunos dirán que yo también solamente estoy divagando. Y quizá tienen razón. Pero el punto es que debemos de tener claro, la literatura no pretende ser verificable. Por lo tanto, no podemos aplicarle el criterio de si es verdad o es mentira, si es verdadero o falso. Es simplemente una ficción. Es un conjunto de ideas, una construcción narrativa que tiene coherencia y a veces es puramente incoherencia, pura incoherencia. Pero bien, volvamos a la cuestión de los géneros. Primero, distingamos la literatura. De entre todos estos libros, ¿cuál es el que es literario? El que sea ficticio. Si yo agarro un libro de bioquímica, lo que tengo aquí, o agarro un libro de química, lo que me van a decir ahí no pretende ser ficticio, pretende ser una teoría que describe la realidad, aunque los filósofos idealistas dirán que eso es una tontería. Pero aquí no estamos hablando de filósofos idealistas. Por eso los filósofos idealistas terminan por decir que ellos son literatos. Ellos crean el mundo con su pensamiento. Pero bueno, dejémoslos allá, seamos un poco más serios, seamos filósofos realistas, aunque ese realismo, según los filósofos idealistas, sea un contrasentido. Pero bien, volvamos a la literatura. La literatura es lo ficticio. Lo primero es distinguir de todos estos libros con algún criterio conceptual qué es lo literario. El concepto clave es ficción. Bien, supongamos que podemos resolver todos los problemas relativos a la definición de literatura y tenemos ya dentro de nuestro arsenal
la capacidad de distinguir cuándo un libro es literario o no. Es decir, tenemos un algoritmo. Agarro yo unos libros, tomo estos libros y les aplico mi algoritmo. A ver, vamos a ver, The Call of Cthulhu, lo leo. Satisface el criterio. Es ficción, es literatura. Es ficción, es literatura. Es ficción, es literatura. Va dentro de lo que es la literatura. Este que tengo aquí, El clérigo malvado, es literatura. Todo esto es literatura, pero me encuentro otro tipo de libros, por ejemplo este, que se llama Lecciones sobre la geometría de los espacios de Riemann. Es literatura. Un filósofo idealista de esos que hay por ahí, por todos lados, nos dirá que esto es literatura. Que alguien nos dirá que esta obra de Cartán es ficción. Bueno, no es ficción, porque hay en la matemática la posibilidad de hablar de la verdad, de demostrar. Se puede demostrar lo que se dice. Un literato no demuestra absolutamente nada. Entonces, este es un libro que no es literatura, no va en nuestra estante de literatura. Bien, ya tenemos un criterio. Puede ser malo, puede ser bueno, ya sabemos más o menos cómo, en la mayoría de los casos, distinguir lo literario de lo no literario. Debe ser ficticio. Dejemos de lado a los filósofos idealistas. Una vez que tenemos nuestro librero ya con pura obra que decimos que es literatura, de pronto empezamos a ver que hay diferencias en eso que está ahí escrito. Para Aristóteles, las diferencias eran la comedia, la tragedia y la epopeya. Por eso nos generó una primera teoría de género sobre la base del concepto de mímesis. La comedia hace una mímesis de lo ridículo. La tragedia hace una mímesis de lo que es cotidiano y normal. La epopeya hace una mímesis de lo que es excelente. Una mímesis, una imitación o mimesis. A veces se me olvida dónde va el acento. Mímesis. He ahí una primera teoría de la ficción. Las obras literarias imitan lo excelente, lo normal o cotidiano y lo bajo o cómico. Nuestra teoría de los géneros debe de buscar también conceptos para poder clasificar las obras literarias. Ya sabemos cuáles son obras literarias. Ahora, ¿cómo distinguimos entre ellas? Hay dos maneras de hacerlo. Dos maneras conceptuales, dos estrategias conceptuales. La primera es la que se denomina estrategia porfiriana. Vamos a buscar dentro de la obra, vamos a leer la obra y vamos a encontrar en ella ciertos rasgos. Esos rasgos van a la manera de condiciones, como en los teoremas matemáticos que se buscan clases. Cuando en las matemáticas se buscan clases de, digamos, funciones, lo que se quiere es demostrar un teorema, porque esas condiciones sobre esas funciones son las condiciones necesarias y suficientes de pertenencia. Cuando queremos hacer teoría de los géneros desde el punto de vista porfiriano, es decir, de buscar dentro de la obra sus características parecidas, por ejemplo, en esta de Lovecraft, ¿en qué se parece lo que dice Lovecraft a lo que dice Borges? Por ejemplo, ¿en qué se parecen? Bueno, hay que leerlas y una vez que las leamos, podemos formar por abstracción una serie de categorías conceptuales que nos van a servir para establecer una clase, que vamos a decir la clase de la literatura fantástica, o la clase de los cuentos, o la clase de las novelas. Y dentro de las novelas, las que son fantásticas, las que son realistas, etcétera. Todo eso es una primera estrategia. Otra estrategia es clasificarlas por su origen. No tienen rasgos parecidos. Las clases que se forman son clases jerárquicas o ramificadas. No es porque se parezcan, no estamos buscando lo que tengan en parecido el horror de Dunwich con el amante de Lady Chatterley. No estamos viendo a ver en qué se parecen. Estamos viendo si tienen un origen común, si surgen de, digámoslo así, preocupaciones sociales
corresponden a una época y a un tiempo determinado y que son comunes, que generan eso, de ahí brotan, de una serie de condiciones sociológicas o psicológicas que tienen ese origen común, por llamarlo así. Esa sería la estrategia plotiniana. En ciertos momentos, en ciertas academias norteamericanas, la mejor estrategia es la estrategia porfiriana o conceptualizante. En otras lo será la plotiniana o arborizante. Como se buscan orígenes comunes, se generan jerarquías. Y en algunas otras se dirá que no hay por qué pensar que existe algo llamado literatura. No existe, nos dirán ciertos filósofos muy reputados, como el señor Esquivel Marín, que nos dice que la literatura es absurda. Para él sí existe la literatura, pero toda ella es absurda. Para otros no existiera literatura, todo es ficción. Gracias.